Mystery Planet. Muchas veces algunas personas creen que cuando un comunicador presenta un tema, sea del ámbito del misterio, de los enigmas, de lo paranormal, comienza y cierra, comienza y concluye, es decir, presenta conclusiones, da como una mirada lapidaria sobre lo que debe entenderse sobre ese tema en particular. Y yo siempre repito que al filo de realidad, por el contrario, muestra las cartas y abre el juego. Nosotros lo que hacemos es plantear inquietudes, abrir escenarios, exponer reflexiones, incentivar a la reflexión, y cuando llegamos a alguna conclusión siempre es personal y siempre es provisoria. ¿Recuerdan lo que decía Einstein? La verdadera actitud de un científico tiene que ser poner en duda durante el desayuno aquello que creía firmemente durante la cena de la noche anterior. Me parece que esto es así. Primero porque yo mismo, lo he comentado en alguna ocasión, en un sinnúmero de frentes de la vida, no solo vinculado a estas temáticas, ¿no?, sino temas quizás más mundanos, me descubro pensando diferente y espero que habiendo crecido desde el pensamiento que podía haber tenido 10, 15, 20, 30 años atrás sobre ese mismo tema. Y también porque pienso que aquel que a través de los años y de las décadas siempre sostiene el mismo punto de vista y es más, se enorgullece de ello, en realidad penosamente se ha fosilizado, y la vida le ha pasado por encima y se quedó ahí como desgarrado en algún momento del pasado. Entonces, muchos de los temas que trascienden lo meramente episódico, lo anecdótico, abren un horizonte que tiene que ver con invitar a la reflexión, y eso tiene que ver con la temática del encuentro de hoy, que vamos a reflexionar y presentar o conversar algunas evidencias sobre la reencarnación, ante la cual inevitablemente la gente tiene dos posturas: la creencia o la no creencia, lo cual después de todo también es una creencia, toda vez que ambas posturas suelen nacer más de una compulsión intuitiva, una expresión de deseos, o en el mejor de los casos, una argumentación basada, y aquí rizo el rizo, en creencias preexistentes. Lo que se conoce históricamente como metempsicosis, palingenesia, transmigración de las almas, es un concepto generalmente atribuido a religiones de cuño orientalista, como el hinduismo, el budismo, aunque una vez más tenemos que recordar aquí que el budismo no es una religión, para ser fieles a la verdad, sino una filosofía de vida, pero que también está en muchas otras creencias quizás no están impuestas y extendidas, como el jainismo, el shintoísmo, hasta el propio judaísmo. Y esto es muy gracioso porque yo he conversado con conocidos de confesión de fe judía y me dicen, el judaísmo no cree en la reencarnación, los rabinos en ningún momento nos hablan de ellas, pero sin embargo en el Zohar dice claramente, se hace una mención explícita, pero explícita y directa, cito textualmente: todas las almas pasan por una transmigración, y los hombres que ignoran los caminos del Señor están bendecidos, porque ignoran las transmigraciones y las pruebas secretas que deben pasar tanto cuando salen de este mundo como cuando retornan a él. Y hay un sinnúmero de cultos, quizás menos... el taoísmo, sin ir más lejos, hablando de otra religión a mitad de camino entre religión como tal, como culto, y filosofía de vida, ¿no? El pitagorismo, en la Grecia clásica, ¿no? Este concepto absolutamente pitagórico que enseñaba obviamente Pitágoras de manera fundacional y que decía: en la vida volvemos a pasar muchas veces por el mismo lugar y de vida en vida
atravesamos una y otra vez el círculo de las mismas situaciones, pero de nosotros depende con nuestro trabajo que en cada nueva vida este círculo se transforme en una espiral, de manera de pasar por el mismo punto un nivel más alto o pasar por el mismo punto un nivel más bajo. Es un concepto interesante que ameritaría inclusive toda detenernos, ¿no? Y no niego la posibilidad de que hagamos un podcast exclusivamente sobre el pitagorismo en algún momento. Y hasta la toltequidad, la toltecayo, de la que tanto hemos hablado aquí, entre los mexicas de tiempos prehispánicos, cuando enseñaban que al morir una gota de sangre por el calor del sol se eleva hacia los brazos del sol, de Tonatiuh, y cuando nace un niño, esa gota de sol regresa e ingresa en el niño, ¿no? Este es el concepto que tenían estos pueblos. Se tiene la percepción de que la ciencia contemporánea niega la reencarnación, ¿no? Comenzando por las ciencias humanas y particularmente por la psicología, o mejor dicho, debería decir cierta corriente psicologista que explica, lo de explicar lo coloco entre comillas, tanto la reencarnación como las teorías sobre la vida después de la muerte, o la vida después de la vida, como prefieran ustedes llamarlo, las explica como una reacción defensiva del intelecto humano, que entonces eleva toda esa catedral de pensamientos para argumentar lo que en última instancia es la angustia ante la certeza de la propia muerte y el temor de la disolución en la nada, inmanente en ese miedo. Esto es interesante porque, independientemente de las creencias que ustedes tengan o que yo tenga, es indiscutible que en el fondo íntimo de mi ser hay un temor a lo desconocido de la muerte, pero lo desconocido no tanto en términos de qué puede haber después, sino en términos de ¿y si no hay nada después? Porque además es natural que el ser, lo estoy planteando casi ontológicamente, ¿no? El ser vea como expresión del infierno no ser, es decir, la nada. Entonces, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, es comprensible el argumento que reencarnación y vida después de la muerte sean recursos que por pulsión del inconsciente ante ese temor a la muerte lleva al consciente a un proceso de racionalización, es decir, de construcción de una entelequia argumentativa que le permita activar un mecanismo de defensa del yo, que es el de la compensación. Ay, me relajo y me siento tranquilo porque escuché una explicación de que hay vida después de la muerte o que voy a volver a reencarnar. Pero el punto es que el hecho de que la psicología, o debería decir, este abordaje psicologista en todo caso, explique, es decir, elabore un discurso explicativo de la vida después de la muerte y de la reencarnación como una reacción defensiva, no significa que necesariamente sea así. Construir una dialéctica ni siquiera se puede considerar un argumento. Es una construcción dialéctica, y de ninguna manera es una evidencia de que no existe la reencarnación o la vida después de la muerte. Ahora bien, los críticos, los escépticos, los negadores dicen, bien, pero entonces presenten evidencias, pruebas, y se toman de frases hechas que son muy altisonantes, pero que son discutibles, como aquella que dice afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Yo en realidad creo que las afirmaciones extraordinarias requieren la mayor cantidad de evidencias ordinarias, porque lo que lo hace extraordinario es la mirada de quien considera que está fuera del ordinario, pero no la naturaleza de la afirmación en sí.
una afirmación extraordinaria para la mentalidad materialista occidental es ordinaria para una mentalidad espiritualista oriental y viceversa. Pero saliendo de esos pantanos de la argumentación, llegamos a la conclusión inicial. Aquí hay dos posiciones tomadas desde la creencia o la no creencia, que como explica hasta aquí, de hecho es también una creencia. Porque el creyente no investiga. ¿Para qué? Si ya sabe que existe, o cree saber que existe. Y el no creyente no investiga porque ya sabe que no existe. Entonces, cuando los escépticos o los refutadores dicen no hay evidencias, realmente lo que nos están hablando es que no se ha generado el espacio desde el punto de vista cultural, social, por supuesto académico, para preguntarnos si las hay o no hay. Miren, en el mundo occidental hay nombres de escritores con formación académica que han instalado ciertas evidencias. Brian Weiss, Raymond Moody. Hay uno mucho menos conocido, pero que para el estudioso de estos temas debe tener un lugar destacado en su biblioteca, que es el escritor Ian Stevenson. Stevenson dedicó 40 años a reunir algo más de 2.500 casos de hipotéticas reencarnaciones, que ha volcado en una docena de libros. Se puede estar de acuerdo o no con las conclusiones de Stevenson, donde evidentemente sus conclusiones son favorables a la reencarnación. Lo que no se puede discutir es la metodología que ha empleado. De hecho, el mismo Carl Sagan lo menciona y dice que el método que aplicó Stevenson en esa investigación fue una cuidadosa y adecuada recolección de datos, aunque critica sus conclusiones, y es muy interesante. ¿Saben qué dice Sagan como conclusión de las investigaciones de Stevenson? Que sus conclusiones son mezquinas. Y a mí me llama mucho la atención que un divulgador científico, y de hecho científico de renombre como era Sagan, para refutar científicamente una afirmación con la que no está de acuerdo, adjetivice subjetivamente. Porque calificar de mezquino una conclusión, y como considero que son mezquinas, por lo tanto no tienen valor científico, es lo que acabo de decir, una adjetivación subjetiva. El campo de los apasionados por estos temas, en los últimos, digamos, 30 años, se ha visto plagado de otro tipo de personajes. Conferencistas, facilitadores, exitosos, muchos de ellos de trascendencia internacional, que viven escribiendo libros, realizando workshops, retiros meditativos, talleres, donde el concepto de reencarnación se da por sobreentendido y se trabaja a partir de ahí. Y ahí aparece la terapia de regresión a vidas pasadas y demás. Yo conversaba hace unos años con un amigo y colega que está en estas lides tantos años como hace que yo mismo estoy, y decíamos, entre sonrientes y resignados, que era interesante reflexionar en que en los últimos, ¿qué les digo? ¿40 años? ¿45 años? ¿Qué es lo que yo hace que estoy en estas temáticas? De acuerdo, yo comencé muy jovencito, a los 14 años ya estaba embarcado, ya saben mi historia, ¿no? A qué edad di mi primera conferencia, se publicó mi primer libro. No voy a hacer un panegírico de mí mismo en este caso, pero lo que digo es, yo a los 14 años ya estaba embarcado en estas disciplinas. Al momento de grabar este podcast tengo 61, saquen ustedes la cuenta. Y con este amigo decíamos, qué bárbaro, ¿no? En aquellos tiempos de nuestras mocedades, los temas insólitos eran tarot, parapsicología, ovnis, orientalismo, yoga y 2 o 3 más. Hoy podemos hacer un listado inmenso de disciplinas, técnicas, canalizaciones que han surgido en los últimos 30 años, 40 años,
de nombres exóticos, muchos de ellos, yo diría, anglófilos, y que en definitiva es vino viejo en odres nuevos, en el sentido de que toman conceptos muchas veces que uno ya ha leído o ha aprendido en el propio ambiente esotérico en que uno se ha manejado desde la adolescencia, y aparecen ahora como producto de una canalización y demás. Bueno, hablo concretamente de la regresión a vidas pasadas. Yo soy un convencido, esto es personal, pero bueno, tengo que reflejarlo, en la existencia del Akash. Digamos que el Akash es un plano sutil inmanente al universo, lo comparan muchos autores con el plano mundo universo astral, atemporal, donde quedan impregnadas las acciones pasadas, presentes y futuros, las que podrían haber sido, las que podrán ser. En esa especie de banco de memoria universal se puede hacer lectura de lo mismo, y es lo que popularmente hoy se conoce como aperturas de registros akáshicos. Entonces yo siempre señalo que, aún siendo convencido de la existencia del Akash, tengo cierto grado de desconfianza, tanto en las sesiones de apertura de registros como en estos talleres donde en un fin de semana te enseñan a abrir los registros akáshicos. ¿Saben por qué? Porque en la India, en Nepal, en el Tíbet, aún hoy miles de monjes dedican 20, 30 años de sus vidas en condiciones de máxima austeridad y sacrificio personal, en esas condiciones monásticas, monacales, a desarrollar un sinnúmero de herramientas espirituales, una de las cuales es precisamente la lectura de los registros akáshicos. Entonces, se me ocurre que tendríamos que hacer un acto de solidaridad fraternal y pasarle el dato a esos monjes, que no pierdan 20 años de su tiempo cagándose de frío en el medio de los Himalayas, si el esfuerzo de un breve tour a Occidente les puede permitir en un fin de semana alcanzar el mismo conocimiento. Esto no significa que yo descrea del fenómeno que ocurre en la lectura de los registros akáshicos, solo que trato de ponerlos desde otra perspectiva. Porque por algunos casos que he observado y he sido testigo en mis investigaciones, hay en muchas ocasiones, en otras ocasiones hay, lo digo con respeto, en todo caso un relato incomprobable. No digo improbable, digo incomprobable. Es decir, quien está haciendo la lectura de los registros empieza a hablar de consejos dados por seres espirituales o informaciones que canaliza y que depende del grado de aceptación desde la fe que tenga quien asiste, lo llevará como un saldo positivo o no. Pero he visto muchos casos donde la información que se facilita es correcta, es exacta, y a veces hasta en tiempo y forma. Pero tengo otra opinión. No pienso en la apertura de registros, lectura de registros akáshicos, pienso en las viejas conocidas y no quizás adecuadamente perpetuadas en el conocimiento popular, manifestaciones de clarividencia, telepatía, retrocognición y precognición. Es decir, percepción extrasensorial en tiempo presente, pasado o futuro. Y esto ocurre porque no digo a las personas que acuden a esos lugares, les apuesto que la mayor parte de los facilitadores, es un término que también está muy de moda, ¿verdad?, no tienen la menor idea de qué estoy hablando y cómo tendrían que definir estos fenómenos perfectamente estudiados empíricamente por la parapsicología experimental. Y si no, vayan a los libros de Joseph Banks Rhine, desde 1932 en adelante, léanlos, porque una vez más los libros no muerden, y empezarán a aprender algunas cosas sobre los tests ESP, los testeos con carta Zener, la curva U, etcétera, 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 etcétera.
hay un desconocimiento supino de las raíces fundacionales de la parapsicología experimental. Entonces, tenemos, a veces la culpa, decimos en Argentina, no es del chancho, sino de quien le da de comer, una masa de personas que dicen, menos teoría, más práctica, si no lo puedo aplicar rápidamente no sirve, deme ya. Es decir, esto de, por favor, rápidamente, si es posible en un fin de semana y si lo puedes hacer en un día mejor, dame las técnicas para conocer el presente, el pasado, leer los registros akáshicos, y creada una necesidad, aparece una oferta. Eso me hace recordar una historia, esta no es un cuento, es una historia real, le pasó a y lo digo el término con respeto, a un gurú de la India, de los que llegaron a California, Estados Unidos, en la década del 60, ¿no? Y este hombre particular contaba que en una ocasión lo visita un joven empresario, quien llega en su automóvil deportivo, habiendo concertado telefónicamente una entrevista sumamente puntual, y después del saludo de cortesía le dice: Swami, mire, tengo 15 minutos, explíqueme qué es el Samadhi. ¿Se entiende? Pero eso, que hasta puede haber arrancado una sonrisa en ustedes, es lo mismo que ocurre cuando las personas, yo creo que sanas y realmente interesadas en estas disciplinas, averiguan la posibilidad de efectuar un taller, un curso, un workshop para aprender a leer vidas pasadas o vidas futuras, o comunicarse con los ángeles, o etcétera, etcétera, etcétera. Se cree, y simplemente nadie cuestiona por qué cree. ¿Cuántos en este supermercado espiritual que es la New Age y las terapias holísticas contemporáneas, cuántos sanamente interesados encuentran lugares referentes para proponerse su propia reflexión? Entonces, en toda esta tormenta, entre escépticos que consideran que no vale la pena investigar y creyentes que consideran que no vale la pena investigar por las razones esgrimidas, en el momento en que alguien nos confronta y nos dice: bueno, pero no hay evidencias. Para las evidencias hay que tener tiempo, recursos, dinero y luces para generarlas, para producirlas, para buscarlas. Y además, debe existir la intención de descubrir, porque nadie investiga si intuye que nada va a encontrar. Por lo tanto, las investigaciones tienen que nacer de científicos o de personas con formación y mentalidad científica, aunque no tengan titulación académica, que partan desde la apuesta firme y fuerte de voy a encontrar evidencias. ¿Qué es lo que hizo Ian Stevenson, Raymond Moody, Brian Weiss? Y el científico que yo considero más preciso, más profundo, más analítico en el estudio de la reencarnación, que fue el doctor Hamendra Nath Banerjee, indio, claro, y que lo volcó en un libro titulado Memoria extracerebral, un estudio científico de la reencarnación, que en castellano fue publicado por una pequeña editorial de Argentina, el grupo editorial Futuro, de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, en el año 1977. En ese libro, Banerjee tomaba una veintena de casos de niños de muy corta edad, obviamente todos indios, que recordaban vívidamente, identificaban relaciones parentales, localizaban objetos donde las familias de los difuntos no tenían idea y recordaban dialectos que además eran desconocidos para estos niños y su entorno. En ese libro en particular, expuesto de una manera muy aséptica, ¿no?
tal cual procedió la investigación. Claro, alguien dirá, como me han dicho en muchas conferencias y congresos, bueno, pero al fin y al cabo era indio. ¿Y eso qué significa? ¿Que por lo tanto su investigación tiene menos valor que la de un norteamericano o un francés? Porque si ese es el pensamiento, además de ser terriblemente racista, es muy primitivo, discriminador, ¿no? Porque si se supone que sus capacidades científicas están mermadas por pertenecer a una cultura reencarnacionista, pasa por alto un punto importante, que precisamente por pertenecer a un medio cultural proclive a la reencarnación, puede permitirse con naturalidad estudiarla, sin el autosabotaje de temer quedar en ridículo socialmente. Y es lo interesante, insisto, del trabajo de Banerjee, es que él toma niños pequeños y de una manera incontaminada llevaban al investigador hasta el lugar donde vivió en su vida interior, señalaba para gente adulta que lo miraba sorprendida por su aparición. Yo soy tu padre, le decía un hombre mayor, tu hermana fue mi mujer, o esto que comentaba antes. Recuerdo un par de casos citados en ese libro donde los niños encuentran objetos que el difunto había dejado quizás 20, 30 años atrás y la familia lo ignoraba. Y yo creo que ese segmento etario, el de los niños, tendría que ser el campo principal para enfocar las investigaciones. Antes que el crecimiento, el paso de unos pocos años, lo aculturalice y le contagie los miedos que los adultos entregan como parte de su educación, ¿no? Teniendo en cuenta este tema de los niños, yo les comparto un exquisito comentario de mi querido amigo Josep Bello, ¿no? Desde España, que él me cuenta un par de episodios de su propia infancia que podrían tener una mirada reencarnacionista. Y leo textualmente. La primera será bastante común. De muy pequeñajo empecé a hablar un idioma propio. Mi madre se fijó en que, curiosamente, a las mismas cosas les daba siempre el mismo nombre. Me corrigieron y me hicieron hablar en castellano y catalán, y así olvidé mi idioma propio. Dicen que si un niño tiene recuerdos de otra vida, los olvida al llegar a los 6 años. Yo no recuerdo ninguno excepto por una cosa muy curiosa. A los 9 o 10 años, estando en el centro, donde todos los jueves nos reuníamos los Lobatons, los futuros Boy Scouts, nos visitaron unos arqueros de un polideportivo de la época, el Congost, buscando niños que pudieran aprender a tirar con arco. Yo había tirado al blanco con escopeta de aire comprimido, pero era la primera vez que tenía un arco en la mano. Nos explicaron cómo teníamos que hacerlo y, naturalmente, al lado del que disparaba había uno de los instructores para evitar accidentes. Me encantó la novedad del punt de boca, la bolita fija en la cuerda que permitía controlar la elevación del tiro tocándola con los labios. La mayoría de mis compañeritos no llegaron a darle ni siquiera al borde de la diana, ya saben, el blanco, ¿no? Donde le di a la primera. A partir de la segunda flecha, fueron todas al centro, ni Robin Hood, vamos. Además, tirando muy rápido, aunque me frenaba que, en lugar de poder tomar las flechas de mi hombro, donde no había ningún carcaj, tenía que esperar a que el pasmarote que me controlaba me la fuera pasando una a una. Los tuve asombrados durante un rato, hasta que uno de mis compañeritos exclamó: ¡hace trampa! ¡Tira la flecha con la otra mano! Al oírlo, me di cuenta que efectivamente sostenía el arco con la mano derecha y lo tensaba con la izquierda, de forma completamente instintiva. Como nos habían dicho que teníamos que sostener el arco con la izquierda, rápidamente me preguntaron si era zurdo, que no lo soy, y corrigieron mi trampa. Pero tirando con la derecha, se terminó mi exhibición. Lo hice tan mal como los otros, y no me ficharon para arquero infantil. Sigo sin creer en la reencarnación tal como nos la han enseñado, pero ¿de dónde me vendrían mis habilidades de arquero zurdo? Pienso más bien en una explicación informática.
Y aquí me dejó Yusef con la intriga de saber cuál sería la explicación informática que él facilitaría. Lo que quiero decir básicamente es que la reencarnación, salvo estos casos individuales, aislados, que he explicado recién, no ha tenido hasta ahora una investigación de largo aliento. Y esto también por el último de los factores limitantes, que es que hemos naturalizado que de estos temas hablen los religiosos y los filósofos, exclusivamente. Nos parece natural. Y ustedes dirán, pero no lo es. No, gente, no lo es. ¿Saben por qué? Porque si la vida biológica, física, ¿no? La vida es campo propio del estudio de las ciencias naturales. La vida después de la vida, en el caso hipotético de haberla, también debería ser campo propio de estudio de las ciencias naturales. Porque además es un hecho, es un tema, una nota de color. Gente, todos nos vamos a morir. Y si existe la reencarnación, se supone que todos vamos a reencarnar. Es un tema que nos afecta a todos. Hay temas gravísimos. La desigualdad social, el hambre en el mundo, la ecología. Estoy totalmente de acuerdo. Pero de esos temas gravísimos que comenté, hay segmentos de gente que no van a ser afectados por ellos, ¿verdad? Sin embargo, por la muerte y lo que pase después, hemos sido, somos y seremos, por lo menos hasta el momento en que podamos transferir nuestras conciencias y no sé qué pasará con nuestros espíritus a ordenadores, nos va a afectar a todos. Y entonces un tema que afecta absolutamente a toda la especie humana. ¿Cómo es que no ha ganado en el ámbito de la investigación científica el espacio para, independientemente de las conclusiones a que se llegaran, avanzar empíricamente en alguna dirección? Y la respuesta es porque se han cuidado de condicionarnos y manipularnos para que a través de los años y los siglos creamos que es ridículo que un científico se dedique a ello y veamos como normal y natural que un filósofo o un religioso lo haga. Y ustedes dirán, pero ¿por qué esta manipulación? ¿Por qué este control? Precisamente por control. Precisamente por sujeción, dominación y manipulación. Miren, en un debate con un cura católico hace muchos años, sobre reencarnación precisamente, él me decía, el concepto de reencarnación es peligroso. ¿Por qué le digo? Porque fíjate, si todo el mundo creyera que existe otra vida y otra, pues nadie se esforzaría en hacer las cosas bien, pues se dejarían estar, pues se entregarían al ocio, al delito, al egoísmo. Total, en otra vida puedo hacer las cosas mejor. Desde cierto punto de vista, es un argumento posible. Puede ocurrir esto. Pero, suponiendo por un momento, y enseguida voy a dar otra mirada, que yo comprara el argumento de este sacerdote, el hecho de que el concepto sea peligroso, ¿significa por carácter trascendentivo que entonces no existe? No, significa lo contrario, que hay una razón en ciertos grupos para ocultarlo, negarlo y quitarlo de la atención masiva de la humanidad. Ahora, el punto es que yo creo lo opuesto. Creo que la reencarnación, la conciencia en la reencarnación, es un motivador, es un activador. Yo, convencido en la reencarnación, digo, no importa lo que no termine de hacer en esta vida, hasta dónde viva, las experiencias que pase, las voces que escuche y que transmita, porque voy a poder seguir más adelante. Pero el concepto de la reencarnación, además, es indisoluble del concepto del karma. Y en contra de lo que muchísima gente cree saber, no existe un karma, existen dos. El llamado, esto es lo que se plantea doctrinalmente, si ustedes lo quieren ver en este ámbito, el llamado karma universal, que son las consecuencias en una vida de las acciones realizadas en una vida anterior, ¿de acuerdo? Y el karma mundano,
que son las consecuencias en esta vida de las acciones de esta misma vida. Entonces, si la humanidad, si los conjuntos sociales estuvieran convencidos de la existencia de la reencarnación y por carácter transitivo del karma, tanto universal como mundano, sabrían que podrían huir profugándose, comprando voluntades con el dinero o con la fuerza política para ocultar desde pequeñas malas acciones hasta grandes delitos. Pero sabrían que hay un rebote que los va a alcanzar, tanto en esta vida como en otro, y entonces una consecuencia que no podrían impedir ni con dinero, ni con poder político, ni huyendo. ¿Acaso no los llevaría a reflexionar más sobre sus conductas y esforzarse por actuar mejor? Sí es cierto que en ciertos ámbitos la reencarnación, el concepto reencarnativo y todo lo que trae aparejado, pero esto no depende de la doctrina en sí y ni siquiera del hecho en sí. Es decir, admitan la reencarnación como un hecho, solo como petición de principio. La reencarnación no te hace abandónico, la reencarnación no te hace dejado, ni resignado. Es cómo asumes tu proceso reencarnatorio. ¿Qué decides hacer con ello? Yo recuerdo que, voy a comentar un par de anécdotas que me ocurrieron en la India que tienen que ver con todo esto, ¿no? En Varanasi, o sea, Benares, que fui unos días de paseo para conocer después de esa formación de medicina ayurvédica que ya he contado, que realicé en Kerala, en el sur de la India, durante un tiempo. Me alojé en un hostel y el dueño del mismo era un indio emprendedor, bastante dinámico, ejecutivo, tenía sus... Y en las conversaciones así que van surgiendo en los días que estuve ahí, él mismo me comentaba que a él le molestaba muchísimo las conductas de muchos de sus amigos y sus familiares. Estamos hablando de las inundaciones, del aumento del nivel del Ganges, ¿no? El hostel que se andan por Varanasi, vayan, los recomiendo por la atención, la comodidad del lugar, lo conveniente de los precios. El hostel se llama Nilo, ¿sí? Y se encuentra a 30 metros de uno de los ghats que lleva al Ganges. Entonces, hablando de las inundaciones, él decía que le molestaba mucho las conductas de sus conocidos, que a veces se les inundaba con la inundación del Ganges, ¿no? Con el desmadre del Ganges, se les inundaban sus viviendas, el agua bajaba rápidamente, pero claro, la humedad comenzaba a perjudicar las paredes, la pintura, y una inundación, y unos años después otra inundación, y después otra inundación, hacía que las casas se vayan deteriorando, y que él no entendía, o no quería entender, ¿por qué se dejaban abandonar? Porque cuando él decía, bueno, pero hay que levantar otro muro, hay que reparar esta pared, pintemos, la actitud de ellos, bueno, cuando se caiga lo levantaremos de vuelta, ¿no? Y yo creo que tiene algo que ver con esa mirada, ¿quién es uno para decir equivocada para uno, de lo reencarnativo? Esos días que estaba en Varanasi, contraté de guía a un muchacho, un joven, Moon de nombre, recomendado precisamente por el dueño del hostel. Un poco pariente de él, ¿no? Un joven, 26 años, muy prolijo en su vestir, muy limpio. Buen guía, muy responsable, muy serio. En los días que estuve ahí conversando con él, me entero que Moon era analfabeto, absolutamente analfabeto. El primer día, cuando nos vamos a separar después de una recorrida, yo tenía una tarjeta de un restaurante que quería ir y se la alcanzo preguntando, indícame cómo llegar, y me dice, no, disculpa, no sé leer. Ahí me entendí y aprendí que era analfabeto. Pero Moon, aparte de su idioma local, ustedes saben que en India hay 28 idiomas distintos, ¿no? Bueno, él hablaba hindi. Aparte del hindi, Moon hablaba
a la perfección inglés, que era el idioma con que nos comunicábamos, alemán y japonés. Y miren que si hay un par de idiomas que no son sencillos de aprender, son el alemán y el japonés, especialmente el japonés. Y estaba aprendiendo español. Entonces, yo con el dato previo de que era analfabeto, le digo, pero ¿cómo aprendiste estos idiomas? Bueno, Moon, cuando no hace de guía para los hoteles que lo recomiendan, es barquero. Conduce un bote de los que lleva a los turistas a hacer recorridas por el Ganges. A los 9 años, me contaba, el padre le entregó uno de los botes para que se hiciera cargo. Desde tan niño empezó a trabajar en el río. Y él escuchaba a los turistas hablar en su idioma. Y cuando llegaba la noche, iba a su casa antes de dormirse, se repetía mentalmente lo que había escuchado. Y entonces después, cuando volvía al bote y encontraba un turista que hablaba ese idioma que había escuchado, trataba de hablar. Los turistas, al verlo tan pequeño, tan simpático, tan vivaracho, lo ayudaban, lo corregían, le daban algunas explicaciones. Y así con los años había aprendido inglés, alemán, japonés. Y en los últimos tiempos, decía, estaba encarando el aprendizaje del español. Moon era un joven, es un joven, increíblemente inteligente. Hay que tener una enorme inteligencia natural para poder aprender 3 idiomas tan ajenos a su lengua materna y estar ya aprendiendo un 4º solo auditivamente. Y entonces le pregunto un día, pero ¿por qué, ya cuando habíamos entrado en confianza, por qué no iba a la escuela, no iba al colegio, podría ir a la universidad? Y él decía, no, y me explicaba por qué. Ustedes saben que si bien constitucionalmente en la India no existen las castas, en la India existen las castas. Es decir, siguen existiendo de una manera más solapada. De hecho, Moon es un paria. Y él dice, mi abuelo fue botero, mi padre es botero, yo soy botero y seguramente mis hijos cuando los tengan serán boteros. Porque en mi casta esto es lo que somos. En otra vida, sí, y se va para hacia el cielo, si Él lo quiere, si mi Dios lo quiere, encarnaré en otra casta y entonces sí tendré oportunidad de ir al colegio. Y claro, yo me jalaba los pocos cabellos que me quedan, diciendo, pero por favor con este muchacho, qué oportunidad desperdiciada. Aquí tenemos una mirada de una actitud, si se quiere, hasta evolutivamente ralentizada que provoca la reencarnación. Pero como dije antes, no es que lo provoca la reencarnación, es lo que uno elige hacer con ese concepto. Vamos a ir a la primera pausa, ¿sí? En el programa de hoy. Cuando regresemos, continuamos aquí en Al Filo de la Realidad. Estamos haciendo el filo de la realidad, reflexionando y hablando de reencarnación. Entonces, básicamente lo que nos queda bastante claro es la necesidad de proponer una investigación seria, bien encaminada, bien organizada de lo reencarnatorio. Mientras los científicos sigan creyendo que es una tontería, o que en todo caso es un tema reservado para los ministros, sacerdotes del culto que sea, pastores, rabinos y demás, y no veamos el error de esa propuesta. Porque un sacerdote se supone, puede estar autorizado a hablar sobre las implicancias morales del más allá. Pero la demostración en los hechos del más allá, o su no existencia, no le pertenece, sino pertenece a ese campo del conocimiento humano que es la investigación científica. Pero en la investigación científica existe otro obstáculo. Debemos entender lo siguiente. Puede llegar a ser muy difícil encontrar pruebas empíricas de su existencia, debiendo quizás conformarnos hoy por hoy con
manejar evidencias circunstanciales y argumentos, pero por el sencillo hecho de que por ahora su naturaleza no es abordable con el método e instrumental de que dispone la ciencia. Acostumbrada esta a medir patrones y referencias físicas y energéticas, lo psíquico y espiritual no le es detectable y por ello no existe para muchos científicos. Y esto lo vemos en la excesiva neurologización en que la mirada de la sociedad está volcándose en cuestiones de conducta y de psicología del individuo. Esa es la razón por la cual muchos académicos duros consideran que la mente es solo una función del cerebro en el sentido matemático de función, ¿no? Cantidad que varía respecto a y es dependiente de otra. Y sin olvidar que los sistemas de investigación, o sea, los químicos, ópticos, físicos, electrónicos, por maravillosos que parezcan, no son después de todo más que una extensión de los sentidos del observador y han sido diseñados en orden a detectar, por propia definición, aquello que es previamente considerado como posible de detectar por el investigador. Y que además, todo método físico de investigación solo puede por eso mismo detectar lo físico. Entonces es lógico también, reconozcamos, que un científico mecanicista positivista puesto a estudiar la naturaleza humana con elementos electrónicos, diga que el espíritu no existe simplemente porque él no lo ha encontrado por ninguna parte. Y aquí, ya que hablamos de espíritu, es necesario aclarar otro concepto erróneo que gira alrededor de la reencarnación. La falsa idea de que lo que va transmigrando palingenésicamente, es decir, lo que va reencarnando, para hablar en sencillo, es el yo psicológico. Está instalado hasta en los detractores, lo cual demuestra que tampoco han estudiado el tema en detalle y a profundidad. La idea de que es el yo psicológico el que va encarnando de vida en vida. Si así fuera, alguien dirá, pero entonces no, ¿qué es lo que encarna? Ya hablamos enseguida de eso, pero permítame decir esto. Si así fuera, sería un derroche monstruoso en términos de economía cósmica. ¿Por qué? Porque en cada vida deberíamos estar repitiendo un aprendizaje psicológico, a caminar, a hablar, a escribir, a efectuar una serie de movimientos psicomotrices finos o gruesos, a realizar operaciones aritméticas elementales. En orden al principio de conservación de la energía, a eso me refería con economía cósmica, no tendría sentido estar desperdiciando los primeros años, con todo lo que significa en potencialidad, pasando otra vez por aprendizajes neurológicos, motrices, psicoemocionales. Pero el punto es que no es el yo psicológico lo que vuelve a encarnar, sino el yo espiritual. Daría seguramente espacio a todo otro podcast. Permítanme ser breve en este punto hoy y ahora. Desde esta mirada, el ser humano como tal existe en el momento del nacimiento, cuando se diferencia fisiológicamente, psíquicamente, energética, espiritual, astralmente de la madre. De ese tema les dije, deberíamos hablar todo un podcast, pero déjenme avanzar en la vida hasta el momento de la muerte. En el momento de la muerte, del individuo se disgregan esos planos constitucionales. Y entonces el cuerpo comienza su proceso de putrefacción, el cuerpo astral también en plazo temporal mucho más extenso, el yo psicológico, es decir, la psiquis, se transforma, voy a emplear un término muy conocido por los oyentes habituales de este programa, en un paquete de memoria. Y el espíritu, o yo espiritual, es lo que reencarna. Aquí debemos aclarar que tampoco hay que confundir espíritu con alma, un error muy convencional en Occidente. Alma es la partícula de divinidad, la mónada. Ustedes pueden estar de acuerdo o no con este planteo. Yo estoy explicando el contexto sobre el cual se construye la teoría reencarnatoria, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, si quieren, reflexionamos juntos. Entonces, alma es la mónada, al decir de Leibniz, ¿no? La partícula de divinidad
que ingresa en el ser humano cuando nace y lo abandona cuando muere para regresar a la fuente. Y espíritu es lo que esa partícula de divinidad ha gestado y desarrollado a lo largo de esa vida biológica. Para que se entienda con un ejemplo sencillo. Imaginen un espejo, un gran espejo de pie. Y ustedes, parados frente al espejo, con una linterna eléctrica en sus manos. Encienden la linterna, apuntan hacia el espejo refleja la luz y la luz se desvía en una determinada dirección. Bien, ustedes saben que si ustedes apagan la linterna deja de emitir luz, pero el espejo deja de reflejar luz también. Esto es una obviedad. Bien, la linterna y su luz es el alma, y la luz reflejada en el espejo es su espíritu. Para un yo psicológico tan fuerte como el humano, tan fuerte es que la mayor parte de la gente acepta casi a regañadientes la idea de un inconsciente. Y hablo de un inconsciente personal, no entro en umbrosos ámbitos junguianos hablando ahora de inconsciente colectivo. La mayor parte de la gente dice sí, claro, sí. Los psicólogos y otros nos explican que hay un inconsciente. Pero no se reconcilian con la idea de ese otro yo, de ese alter ego dentro de ellos mismos, que influye en ellos y sobre los cuales ellos no tienen ningún control ni voluntad posible. Por eso muchos psicoanalistas están en problemas con personas que quieren iniciar terapia, pero no pueden incorporar la idea de un inconsciente. Yo lo he escuchado. Personas que te dicen, pero mire si yo no me voy a dar cuenta, o mire si yo voy a estar queriendo lastimarme. Es decir, entienden la palabra inconsciente en el diccionario, o en la Wikipedia diríamos hoy en día. Le pueden aceptar así como una exposición intelectual, pero no pueden incorporarla, no pueden aceptarla. Entonces, hay una enorme resistencia, por esa razón, a aceptar la idea que mi yo psicológico es algo distinto de mi yo espiritual y que tras la muerte física pueden estar siguiendo dos caminos distintos. Y yo me he encontrado en debates con personas que me dicen, bueno, no, o una cosa o la otra, o soy una energía que queda, o soy alguien. No, pero la energía que queda es el paquete de memoria, que es el residuo psíquico. Lo que reencarna es el yo espiritual. Pero es un problema que requiere otra vez reflexión. Y el ejemplo del inconsciente no es un ejemplo gratuito, porque es el que yo aplico en esos casos. ¿Vos sabés que tenés un inconsciente? Sí. ¿Vos estás de acuerdo en que el inconsciente es un otro yo que actúa sobre vos, que te influye, que muchas veces te lleva a donde no querés ir y sobre el cual no tenés ninguna capacidad de controlar, de hacerte cargo? Hay otras personas que dicen, sí, lo sé. Y entonces, si estás aceptando que tu esfera psíquica tiene dos yoes, ¿qué tan difícil es aceptar que hay un otro yo de naturaleza diferente, que es el yo espiritual, y que es el que en última instancia reencarna? Porque lo realmente importante en términos cósmicos, permítanme la grandilocuencia de la definición, es la evolución espiritual. Lo que nos pasa psicológicamente, emocionalmente, físicamente, en cada vida, es el contexto, es el soporte de un aprendizaje que en última instancia es espiritual. Por eso, si debo aceptar algunos episodios de regresiones a vidas pasadas como válidos, digo, observen qué interesante. Esos recuerdos de vidas pasadas siempre son de contextos, de momentos de importancia espiritual. El nacimiento de un hijo, la pérdida de un ser amado, la propia muerte. Es decir, donde la experiencia impactó y modeló o afectó de alguna manera lo espiritual, que es lo que nos llevamos de vida en vida. Mientras se resista a alguien a entender esta diferencia entre lo psicológico, ¿no? Esta idea del yo psicológico y lo espiritual, claro, le va a ser sumamente difícil entender la reencarnación. Como a mucha gente le resulta sumamente difícil entender la reencarnación cuando dicen, pero Gustavo,
A ver, supongamos que la reencarnación existe. Bien, en un momento en la historia de la humanidad hubo 10 millones de personas. Esos 10 millones van encarnando en otros 10 millones, en otros 10 millones, pero hoy somos 7.000 millones. ¿De dónde salen todos los nuevos encarnados? Escribí alguna vez muy brevemente este comentario. Si bien lo que voy a referir ahora no es una prueba a favor de la reencarnación, sí trata de ser, cuanto menos, un argumento defensivo frente a quienes la critican. Y una de las críticas más frecuentes que se le hace a esta filosofía podríamos expresarla así. Si las almas que encarnan vuelven a hacerlo una y otra vez, ¿cómo explicar de dónde salen las almas que entran en los millones de nuevos cuerpos que, observando la explosión demográfica, surgen con cada nueva generación? Varios teólogos han expresado su opinión al respecto, así que esta es solo un argumento más. Y que parte de enfocar la cosa de esta manera. Si se piensa en las almas como unidades absolutamente independientes, es lógico tal reparo. Supongamos un gigantesco tanque, el universo, con un número enorme pero finito de bolitas de acero en su interior. Si cada cuerpo que aparece es, por ejemplo, un frasco, pequeño frasquito, al que le toca una y solo una bolita, llegará un momento en que todas las bolitas estarán dentro de sus respectivos frasquitos y cada frasquito nuevo que surja ya no tendrá bolita que contener. Si la bolita es el alma o el espíritu y el frasco el cuerpo, he aquí un gran dilema. ¿De dónde salen los nuevos espíritus? Pero mi lectura es sencilla. Pensemos que el tanque universo, en vez de estar lleno de bolitas, simplemente está lleno de agua. Así es indiferente el número de frascos que sumerjamos en el mismo. 100, 1 millón, 1000 trillones. Mientras el tanque universo pueda contener frasquitos, todos ellos se impregnarán del agua espíritu en forma uniforme. Cada frasquito estará lleno de agua. Ese volumen de agua se considerará distinto y diferente al agua que en los innúmeros frasquitos que le acompañan se encuentra también en ese momento. Pero todos pertenecen al mismo agua universal. Antes de terminar nuestro encuentro de hoy, quiero recordarles, dije que tenía un par de anécdotas de la India vinculadas a la reencarnación que en este contexto quería compartir. Cuando estaba haciendo la formación en Ayurveda, otra vez lo recuerdo, estaba haciendo en la Universidad y Hospital Escuela de Amritapuri, en Kerala, en la India. Yo ya he contado que un par de conceptos, algunos días de clase que fueron realmente conmovedores, ¿no? Por las implicancias, las reflexiones que llevan, las discusiones ahí entre condiscípulos. Recuerdo del primer día que se presenta el equipo docente y uno de los docentes nos pregunta a todos, bueno, ¿usted qué sabe de Ayurveda? Y no, yo estudié en tal lado y yo tal otro y yo tengo un gabinete y tim, plin, plin. Y no sé, me escuchaba a todos con una sonrisa y cuando terminamos nos dicen, bien, va la primera enseñanza del día, si quieren tomar nota. Estábamos todos muy serios con nuestras libretas de apunte y nos dice, olviden todo lo aprendido, en Occidente se enseña muy mal Ayurveda. A mí me causó muchísima gracia. Había algunos condiscípulos que yo conocía, directores de institutos de Ayurveda en otros países latinoamericanos, que les tiene que haber caído como una patada lateral de karate en medio del estómago, ¿no? Y el segundo día de clase, tuvimos buena parte de la jornada, no toda, a cargo del doctor Ram Manohar. Ram Manohar, además de ser un divulgador mundial de la Ayurveda, viaja y participa en conferencias, congresos en todo el mundo, es el director de la carrera de medicina ayurvédica en ese hospital escuela. Entonces, Manohar estaba explicando y dando lectura a pasajes del Ashtanga Hridaya, que es el canon ayurvédico escrito allá por el 600 a.C.,
Se ha respetado desde entonces su redacción. Entonces ahí estamos escuchando afirmaciones del tipo: el médico debe ser respetuoso del rey y de las leyes. O, recuerdo otra: si carece de carruaje, debe hacer a pie el trayecto para no desamparar a su paciente. Todo muy bien hasta ahí, hasta que llegó a esta afirmación: el paciente del médico debe ser rico. Yo les aseguro que hubo una exclamación de asombro y de un respingo varios nos enderezamos en los asientos dispuestos a dar batalla, especialmente quienes proveníamos de países con medicina pública gratuita, ¿no? En medio al grito de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que ser rico? ¿Por qué los pobres no? Bien, respondió Manojar, porque el médico debe tener pocos pacientes para poder dedicarse plenamente a ellos, las horas que cada uno necesite, el tiempo que cada uno necesite. Además, debe preparar los medicamentos de cada uno en tiempos astrológicos, supervisar su dieta y tratamiento. Entonces, por ahí pegaron el grito 2 o 3. Pero entonces los pobres no tienen derecho a la salud. ¿Qué clase de conocimiento espiritual es ese? Manojar nos miró en silencio apenas un par de segundos y preguntó: ¿quiénes de ustedes creen en la reencarnación? Todos levantamos la mano. Y dijo esto: si realmente creyeran en la reencarnación como dicen, comprenderían que es kármico también que una persona esté en una vida en condiciones de brindarse ayurveda o no pueda hacerlo, en cuyo caso tenemos a disposición muchos hospitales con otros abordajes médicos. Es muy fácil y simplista echar la culpa a la situación social, los gobiernos, el sistema, y sin duda esas variables influyen. Pero caerían en un error importante si dejan afuera el karma de esa persona, toda vez que deberán considerarlo luego para evaluar ciertas enfermedades. Por consiguiente, si una enfermedad puede tener un elemento kármico, el camino a la sanación también deberá tenerlo. Ustedes tienen todo el derecho de creer o no creer en la reencarnación, pero no a olvidarse de la misma cuando convenga. Eso es hipocresía. Pues nada, simplemente les dejo esa anécdota para que cada uno evalúe, reflexione, ¿no? Por eso digo, en Occidente mucha gente tiene puesta decimos en Argentina, la remera, la camiseta, la playera, la chomba, llámenla como quieran, de la reencarnación, pero confrontados frente a todas las implicaciones que involucra la reencarnación, demuestran que partieron de una simple creencia y no de una reflexión sobre la misma. Quiero terminar, antes de ir a la última pausa, compartiendo unas líneas que se me ocurrió mientras, en realidad son directamente vinculadas al tema, pero dimanan de la reencarnación, ¿no? Y se me ocurrieron los días que estaba pensando en este podcast. Y escribí esto: la evolución espiritual dimanada de admitir la reencarnación es la ley de lo que hay de más elevado en la aspiración humana, a saber, la ayuda mutua, la fraternidad, el amor universal. No es verdad que la evolución social sea la causa de la evolución individual. Lo contrario es lo que es la verdad. Cuando sobre una vía cualquiera de evolución y de progreso un genio descubre una verdad nueva, él no la recibe evidentemente de la herencia social. Él recibió y asimiló todas las adquisiciones anteriores de su grupo y por su reflexión individual sobre la verdad anterior, comparándola con los hechos que procuraba explicar, consagrando todas sus energías solitarias a la solución de este nuevo problema, que él la juzga insuficiente, y concibe un nuevo principio, una nueva ley, una síntesis más vasta que la que había sido transmitida. Formulándola, es decir, socializándola, la comunica a aquellos que le están más próximos en evolución intelectual. Por la reflexión sobre estas fórmulas, ellas producen a su turno la intuición genial que le da nacimiento. Ellas crecen tanto como pueden a la imagen del genio. Poco a poco, el descubrimiento gana a toda la masa social y el grupo entero todo evoluciona porque el genio,
por sí solo evoluciona. Mas esta ley no es verdadera únicamente para el genio y solamente en la cumbre de la escala social. Todas las leyes de las cuales a un nivel cualquiera un individuo evoluciona en nobleza, en sabiduría, en cultura intelectual o estética, él transmite el resultado de sus esfuerzos a aquellos que lo rodean y ayuda a su grupo social más restricto a evolucionar a su imagen. La especie humana es, por tanto, una jerarquía evolutiva donde los individuos están colocados con una mano en la ley de sus hermanos más nuevos y debajo de él. La ley de la evolución humana, porque es individual, y es la ley de la fraternidad, donde nosotros concluimos que si debemos alcanzar cualquier día aquel lugar bienaventurado donde la justicia habitará con el amor, no será por la rebelión de los pequeños y los débiles, pero sí por el servicio, por el sacrificio voluntario y consciente de los grandes y los fuertes. Mystery Planet.